amigos, buenas tardes. Acabo de ver la rueda de prensa y el balance semestral que ha dado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se ha desarrollado en un muro electrónico, como podéis ver aquí, la pantalla que tengo detrás de mí. Tenemos al presidente del gobierno aquí en su atril, donde tenía todos los papeles. Y lo digo porque cuando se le vio entrar por la puerta del Palacio de la Moncloa hacia la sala de prensa, no llevaba ningún papel. Sin embargo, se dirigió hacia aquí en el atril y aquí ya tenía todos los papeles preparados para exponer este balance de su acción de gobierno, que lo llama balance semestral. Esto lo hace antes de ir de vacaciones, ya que hoy ya era el último día para la previa de las vacaciones, porque prácticamente todo el mes de agosto el gobierno, el Congreso, el estamento judicial y toda la administración en general van a estar de vacaciones. Este lugar donde tenía que exponer el balance, en la parte de atrás, como podéis ver aquí, era un muro electrónico donde, por ejemplo, podía poner unas estadísticas de lo que quería poner como su gobierno, porque mostró estadísticas de, por ejemplo, de la subida del salario mínimo, el crecimiento en el empleo, el crecimiento económico de España, y en fin, todo lo que se pudiera mostrar a través de esta pantalla. Empezó pues hablando de las jubilaciones, que el gobierno pues está buscando otras maneras de jubilarse, procurando que los empleos más duros se puedan jubilar con más anticipación y que los jubilados que quieran seguir trabajando pues tengan compatible con cobrar una parte parcial de la jubilación con otra de la derivada de lo que genere de su propio trabajo. O sea que Pedro Sánchez lo que quiere, lo que busca es que la gente no se jubile y que la alargue lo más largo posible. Habló de las leyes que ha sacado en este periodo de gobierno que empezó en el verano, bueno, no, en el verano no exactamente. En el verano pasado se celebraron las elecciones anticipadas. Hubo una ceremonia de investidura en la que Alberto Núñez Feijóo fue el primer candidato, fracasó y el gobierno de Sánchez salió prácticamente ya a otoño del año anterior. Y desde entonces ha expuesto algunas de las leyes que han sacado. Por ejemplo, las leyes, el cambio de este artículo de la Constitución del término disminuido por discapacitado. Y es que además también ha puesto dentro de la Constitución el hacer una protección especial hacia las mujeres discapacitadas. Las mujeres, él está para favorecer al sexo femenino, a las mujeres, en los cuales pues todo fuera más fácil para ellos, incluso lo de despedirse. Aunque últimamente la vicepresidenta Yolanda Díaz había anunciado de que va a hacer que sea prácticamente imposible despedir a un discapacitado. Pero en realidad lo que se consigue una cosa así es que si no puedes despedir a un discapacitado, pues los discapacitados en realidad van a tener muchísimo más difícil encontrar trabajo. Porque las empresas, si ven que el discapacitado les sale rana, ¿cómo van a hacer para poder despedirle? También luego el tema de la ley de paridad, en que haya un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Yo creo que esto no es ningún logro, porque sea hombre o sea mujer, tiene que estar cada una por sus capacidades y por sus méritos, y no por esta paridad de 50% de hombres, 50% de mujeres. El mundo no funciona así, porque en este mundo ya tan globalizado, en el que hay que competir mucho, no podemos hacer estas tonterías. Tenemos que poner en cada puesto, pues cada cual por su talento, por su capacidad, por su preparación profesional y por toda una serie de cualidades que no tengan absolutamente nada que ver con el sexo, sino que lo demuestren tanto sean hombres como sean mujeres. Otra de las leyes que has puesto que sacó adelante es la ley de amnistía, que según él dice hace que haya más convivencia y más paz en España, pero la verdad es que para mí lo que ha traído ha sido mucho más pues enfrentamientos de españoles contra españoles. Luego, en el plano de la economía, has puesto que la economía española va muy bien. Como ya había dicho hace mucho tiempo, la economía española va como un cohete. Habías puesto en la pantalla que tiene aquí detrás de él,
pues las estadísticas, por ejemplo, de crecimiento. Dijo que España crece más que la media europea de crecimiento económico y que incluso supera las previsiones del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y toda otra serie de organismos. Que España, la economía va muy bien, que todo va muy bien. Y dice que se ha creado más empleo que nunca, en el cual en estos momentos ya tenemos 21.600.000 empleados, o sea, cotizantes a la seguridad social. Pero yo creo que hay mucha trampa en estos logros que se está apuntando. Porque aunque diga que la economía española va muy bien, que crece muy bien, que está muy bien, en realidad no es así. Pero cuando se refiere al empleo, pues hay que saber, porque esto no lo ha dicho, lo digo yo, que hay mucha gente que tiene más de un contrato, que está pluriempleada, porque la realidad es que hoy en día no se llega a fin de mes. Habló de que se crece mucho económicamente, que la economía va muy bien, que se han subido el salario mínimo, pero ha dejado aparte un tema muy importante, la inflación. Si vosotros veis, por ejemplo, si vais a un supermercado y veis los precios, es que la cosa os pone en la realidad. Si os queréis comprar un piso o una vivienda, la cuestión os pone también en la realidad. Si queréis alquilar una vivienda, también, porque cada vez es más difícil acceder al alquiler y acceder a la vivienda, porque cada vez es más caro. Y el tema de los alimentos también. Los alimentos cada vez son más caros. Lo que no nos pica es que esto nos preocupa de las políticas de la Agenda 2030, así que nuestra agricultura y ganadera no pueda ser competitivas y las priva de recursos, por ejemplo, del agua, derriba pantanos, pone unas condiciones, por ejemplo, de cómo hay que criar el ganado de tantos metros, tantos animales y cosas así que no son nada más que trabas a la agricultura y la ganadería. Y con la aplicación de la Agenda 2030, luego ya con el tema del cambio climático, de las emisiones de carbono, pues lo que hace es unas políticas que van encaminadas a cargarse la agricultura y la ganadería. Y por esto los precios suben tanto, por eso los alimentos suben tanto. También ha derribado pues centrales, ha cerrado centrales nucleares, ha derribado centrales térmicas, ha derribado también pantanos. ¿Y esto qué hace? Pues que la electricidad sea cada vez más cara, porque es más escasa. Luego que si España es la quinta economía del mundo sostenible, como si lo del medio ambiente, solo ecologista, fuera un gran mérito. En realidad, esto lo que nos lleva es que la energía obtenida del viento, la electricidad obtenida del viento o de las placas solares es insuficiente. Y todo esto es lo que hace que la factura de la luz suba mucho y mucho. Y en fin, que la economía va maravillosamente bien es una cosa falsa, porque lo podéis ver cuando os queréis comprar una vivienda, cuando vais al supermercado, cuando salís de viaje, cuando pagáis la factura de la electricidad o la de la luz, o incluso también la factura de las basuras. Es más caro que nunca, y por mucho que hayan subido los salarios mínimos, todo lo demás ha subido en una forma exponencialmente mucho mayor. Si los salarios de las pensiones han subido aquí, los precios de los impuestos han subido allí. Por tanto, somos más pobres que nunca, aunque Pedro Sánchez diga que la economía va muy bien, que se crece mucho, que la economía española va como un cohete. Pero a nivel de calle esto no se percibe. Y además nos diré una cosa, a nivel de calle vemos las colas de hambre, vemos indigentes durmiendo en las calles, vemos ocupaciones en todas partes, cada vez más ocupas. Vemos delincuencia por todas partes. Por tanto, no, la economía ni crece ni España va tan bien. También ha hablado del tema del acceso a la vivienda y de la ley de vivienda que ha sacado adelante. Pues ha dicho que va a poner dinero público para dar facilidades al alquiler y a la entrada para la hipoteca, sobre todo para los más jóvenes. Esta es la política de vivienda de Pedro Sánchez y la política de acción de gobierno para favorecer el acceso a la vivienda de Pedro Sánchez. Además, ha prometido 23.000 nuevas viviendas. 23.000 nuevas viviendas es insuficiente. Y si la hace la iniciativa pública, pues tampoco va a salir bien, además de que nos va a salir muy caro. Hablando de viviendas energéticas, decía,
cumpliendo con los parámetros de la Agenda 2030, que esto lo que lleva es que la vivienda sea cara, muy cara. No sé si los que sois mayores que yo, os acordáis de Francisco Franco, tenía un ministerio de la vivienda y cada año construía cientos de miles de viviendas y además accesibles a las clases más populares, a las clases más modestas. Esto Francisco Franco lo hizo posible. Pedro Sánchez ha prometido una cantidad menor de viviendas porque no las puede construir y además muy caras. Esta política de vivienda va a ser un fracaso. Y de esta política, esta ley de vivienda de la que se pavonea tanto, en la realidad lo que hace es crear una gran inseguridad jurídica a los propietarios. No los protege de los inquilino-ocupas, no los protege de los ocupas. Y los propietarios están muy desamparados porque no se respeta la propiedad de la vivienda. Esta es la política, la real política de Pedro Sánchez. Y esto lleva a que en realidad la vivienda no pueda ser accesible para nadie, ni para los jóvenes ni para los mayores. Por mucho que pretenda hacer ver que él está haciendo por la vivienda, ya esté haciendo mucho y está ayudando. Pero bueno, aunque diga que va a dar ayuda al alquiler o ayudas a la entrada para la hipoteca, estas ayudas vienen del dinero que nos están robando con los impuestos. No viene de su bolsillo, por supuesto. Y así está como el tema de la vivienda. También has puesto el tema del déficit, de la deuda pública. Ha dicho que la deuda pública se está reduciendo gracias a su política y que el déficit también se está reduciendo. Cuando la realidad es que a lo largo de todo este tiempo que Pedro Sánchez ha estado gobernando, las noticias que hemos visto en la prensa normal y en la prensa económica es que la deuda pública no ha parado de crecer. Aparte también ha dicho que ha metido 9.000 millones de euros a la hucha de la seguridad social, la hucha de las pensiones. Vamos a ver cuánto le va a durar, pero es una cantidad insignificante al lado en lo que se ha gastado en políticas de inmigración, en políticas de, por ejemplo, ayudar a Ucrania, en políticas de, por ejemplo, ayudar a Marruecos, que ha sido por varios miles de millones. O sea que es un parche para hacer ver que está haciendo algo por los jubilados y por garantizar el futuro de las pensiones. Ha hablado también del tema de las autonomías de Cataluña, ya que ha tenido que negociar con Esquerra Republicana para que Salvador Illa, su antiguo ministro de Sanidad, pueda ser el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña. Y esto ha tenido que hacer como unas condiciones que ha tenido que negociar con Esquerra Republicana, en la que Esquerra Republicana le ha pedido todo. Le ha pedido toda la hacienda, todos los impuestos, que en las escuelas no se tengan que hacer clases en español, que poder tener, por ejemplo, una selección de fútbol propia, la selección catalana o la selección de baloncesto propia, en vez de una selección española y no sé cuántas más concesiones, lo cual lleva a que Cataluña, en estas condiciones, acabe por ser un territorio ya prácticamente independiente del resto de España. Y ha dicho que es algo que los socialistas quieren a Salvador Illa. Los socialistas de Cataluña y el resto de España quieren a Salvador Illa de presidente de la Generalitat. Y que de esta manera, hace que haya más concordia, más convivencia, ya cediendo todo lo que está pidiendo, cosa que ha chocado con las críticas de algunos presidentes autonómicos, como por ejemplo con Emiliano García Pague, o como Lambán, el ex presidente de la Comunidad de Aragón, y ha dicho, que con sus políticas de conceder todo a País Vasco o a Cataluña, que hay una mejor convivencia, porque basta, por ejemplo, ha dicho, cualquiera que se pasee por Cataluña, va a ver que hay mucha más paz. Yo creo que pasearse por Cataluña no se nota ninguna paz. Y en todo caso, si te paseas por los barrios estos donde está la inmigración y la delincuencia que hay ahí y la inseguridad, esto de que hay más convivencia y se vive más en paz y que somos hermanos y hermanas, curiosamente, se le escapó sobre todo decir hermanos y hermanas, como si fuera un cura, refiriéndose a las distintas autonomías que hay en España, ser consideradas como hermanos y hermanas.
Ha hablado también de cambio climático, de la agenda, perdón, de las emisiones de carbono. Y estas políticas, pues, dice que ahora en España hay menos emisiones de carbono y que España está muy expuesta, según dicen los científicos, o algo de científicos lo ha expuesto, que está muy expuesto al tema este de las emisiones de carbono y que ya hemos llegado a ser la quinta economía más sostenible del mundo. Pero os diré una cosa, hablando de emisiones de carbono, pero aparte también había dicho que se venden más ahora más coches eléctricos que no coches de diésel, como indicando que en España los coches de diésel son muy contaminantes. Pero os diré una cosa, hablando de las emisiones de carbono, imaginaos que despierta un volcán, por ejemplo, en Sicilia, que está muy cerca de aquí, en el sur de Italia. Es una isla italiana muy grande, Sicilia, que despierta el Etna, el volcán despierta, y ahí lanza unas emisiones de carbono que son por los de varios, pero que varios años, las emisiones de carbono convencionales hasta ahora de toda España. Entonces, ¿a qué viene esto de las emisiones de carbono? Esta de las emisiones de carbono es una farsa. Y os diré otra cosa más, que para que haya un buen ambiente equilibrado y no haya este miedo del cambio climático en el sentido de que el planeta cada vez va a hacer más calor y va a estar ardiendo, lo que tiene que hacer es que se planten más árboles. ¿Y qué está haciendo Pedro Sánchez? Pues está aplicando la Agenda 2030, que también va, pues, unida a cuestiones de las emisiones de carbono, de cambio climático, las políticas de pacto verde, de obligar a la agricultura y ganadera a asumir unos determinados roles que no son competitivos ni rentables, y con la industria otro tanto de lo mismo. Les están obligando, pues, a cambiar los sistemas mecanizados, los sistemas de producción que emitan menos emisiones de carbono. Y esto, pues, perjudica más bien a la economía y no lo beneficia. Lo que se necesita para que no haya ningún tipo de preocupación de cambio climático es, por ejemplo, tener que plantar árboles por España, tener que plantar plantas, que cada vez haya más zonas verdes. Pero lo que está haciendo Pedro Sánchez, todo lo contrario, está perjudicando aún mucho más el medio ambiente. ¿Por qué? Porque está destruyendo las presas. Fijaos, una cosa sobre el tema de los embalses y las presas. Después de la guerra civil, Francisco Franco, que ganó la guerra, se dio cuenta de que año tras año el pueblo español pasaba mucha hambre. Y esto era debido a las sequías que había por toda España. Y con las sequías, pues no podía haber cosecha. Si la cosecha, pues la población no podía alimentarse. Y todo lo que generaba el raquítico sistema económico español, las reservas las tenía que emplear para comprar alimentos al exterior. Por ejemplo, a Argentina lo compró trigo. Por esto, Franco tuvo la manía de construir pantanos por toda España para combatir de una vez por todas la secular sequía que causaba muchas hambrunas. Y también se dio cuenta que con la construcción de pantanos no solo habría agua abundante para toda España, para la agricultura, para la ganadería y para la industria, sino que también para generar electricidad. Y por tanto habría agua y electricidad accesible para todos los ciudadanos. Esta era la política de Francisco Franco. Y esta es la política que hace Pedro Sánchez, aplicando el Pacto Verde, la Agenda 2030, con la excusa de cambio climático y con la excusa de rebajar las emisiones de carbono, que son insignificantes, no tienen ninguna importancia, pues ha llevado a España a una situación peor, donde no hay agua y el agua es más cara, donde hace mucho más calor, porque no hay agua para regar, y donde pues se destruyen los embalses para que no haya agua, y donde la electricidad es mucho más cara, pues porque tampoco hay centrales térmicas, no se dejan funcionar las centrales nucleares, en fin, unas políticas que realmente nos llevan al desastre, pero esto no los ha intentado tapar. También hablo de la política internacional. Hablo, por ejemplo, de que España ha salido de una pandemia, crece mucho económicamente, pero en medio ha habido pues la guerra de Ucrania y la guerra de Oriente Medio, la guerra de Israel contra Gaza. O sea, una situación internacional complicada. Y hablo también de imperialismo ruso. Pero yo me pregunto, ¿qué imperialismo ruso
cuando la nación rusa históricamente nació en territorio de Ucrania. Entonces, Pedro Sánchez, el dinero que nos está robando los españoles lo ha dedicado a la guerra, lo cual es una hipocresía total. Y ahora en Estados Unidos, si gana Donald Trump, se acabará la guerra de Ucrania, lo cual es algo bueno. Pero hay que no presentarlo con lo de que implicarse como Ucrania, que España no pinta nada como Ucrania ni con Rusia, con lo de implicándose como Ucrania, pues que está haciendo las cosas bien. Luego también en lo internacional ha hablado pues de apoyar a países que no sé qué, las injusticias, cuando realmente está apoyando pues países que son de su propia cuerda ideológica, países socialistas o comunistas, países por ejemplo del Tratado de Puebla o como se llame, por ejemplo. Y bueno, hablando también de la política internacional, ha hablado también de que España tuvo la presidencia temporal de la Unión Europea y que había propiciado el Pacto Verde, que es una ruina para todo el campo y para toda la ganadería, y también el Pacto Inmigratorio. Y imaginaos que a él también se le debe esta invasión inmigrante que está sufriendo España y Europa, aunque no ha hablado en concreto del tema de la inmigración. También ha hablado en lo internacional de esta política que ha influido por él en Europa, se ha hecho de poner trabas a la inteligencia artificial. Y también esto de imponer más censura a los medios de comunicación, aunque no lo ha dicho cuando ha hablado de la inteligencia artificial, también creo que se ha referido a esto. Y fijaos ahora, la inteligencia artificial es el futuro, es una herramienta indispensable, por lo que crea la inteligencia artificial, por la rapidez en la que reúne los datos y las estructura de una manera coherente, con la capacidad que tiene incluso de crear imágenes desde distintas perspectivas. Y como que desde Europa, desde la Unión Europea, en la que Pedro Sánchez está muy implicado, pues hace que ningún inversor de las tecnológicas invierta en inteligencia artificial europea. De hecho, casi no hay una inteligencia artificial europea, aunque hay algunas, son pequeñas. Por ejemplo, la más destacada es la francesa Mistral, pero claro, tiene que competir contra Llama, contra Gemini, contra ChatGPT y no sé, ¿qué hay más? Contra YouChat, contra Poe, contra Pi, con fin, hay muchas distintas inteligencias artificiales, por ejemplo, también contra la Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk. Y bueno, pues también ha hablado de que él cree que va a estar 3 años más en el gobierno. Y bueno, pues al final se ha hecho la conferencia de prensa, el turno de preguntas de los periodistas, que más bien le han preguntado, bueno, una de las cosas que me acuerdo que le ha preguntado es sobre la querella que ha puesto contra el juez Juan Carlos Peinado. Y él en un momento ha dicho una reflexión, no caso, lo del tema del juez Peinado y el procedimiento judicial abierto por el juez Peinado contra su mujer y posiblemente que él acabe siendo imputado, está hablando como no caso, que es una maniobra de la ultraderecha y que ayer en el Palacio de la Moncloa, pues los miembros de la acusación ultraderechistas, lo llaman la ultraderecha, que son Hazte Oír, Manos Limpias, un abogado como Gusasola, Aitor, otro abogado cuando no recuerdo el nombre, y el partido político Vox. Todo esto lo llama la ultraderecha, que dice que son bulos, que es maquinaria de fango, que es desinformación, y que bueno, que el tema este judicial de haberse metido con su mujer, él lo llama no caso, no caso. Y lo ha repetido una serie de veces, pero ya vamos a ver cómo va a terminar la cosa. Respecto, también se ha hecho preguntas sobre Cataluña, y bueno, ha vuelto a repetir que esto es lo mejor, que así hay más paz. Pero claro, no sé cómo se lo van a tomar el resto de las comunidades autónomas. Incluso ha dicho que esto lo hace para mejorar el estado de bienestar, es decir, que el dinero vaya pues para sanidad, para educación,
pero en fin, para todo lo que es estado de bienestar, lo cual indirectamente quiere decir que lo que realmente está reforzando Pedro Sánchez, a pesar que a las comunidades autónomas les llame hermanos y hermanas, lo que lleva a reforzar es los reinos de taifas, en la cual cada comunidad autónoma ya va a ser casi, por así decirlo, un país independiente, y cada uno pues va a administrar su hacienda, su educación, su sanidad, su seguridad social y en todos los gastos públicos básicos o los que ponga cada comunidad autónoma. Y al final, fijaos una cosa que ha dejado escapar de decirlo de federal, como si pretendiera decir que España acabara siendo un Estado federal. Pero esto a mí no me pega porque la Constitución española no habla de federalismo. La Constitución española dice que España es un Estado de las autonomías. Vamos a ver pues cómo terminará esto. Porque todas estas concesiones que va a dar a Cataluña y que los de la Esquerra Republicana están preparándolo para otro paso más, cuya petición va a ser un referéndum de independencia, que Pedro Sánchez en principio puede decir que sea un referéndum consultivo no vinculante, pero luego Esquerra Republicana lo va a reclamar como un referéndum de independencia que si lo ganan, pues ya van a ir por la independencia y vamos a ver cómo va a acabar la cosa. Además, esto que ha dicho de federalismo, yo creo que los demás partidos políticos van a quejarse y decir que es inconstitucional y van a recurrir a los juzgados, tanto los juzgados ordinarios como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional e incluso los tribunales europeos. Y esto, por lo tanto, queda por ver cómo va a quedar de aquí en adelante. Le han preguntado la rueda de prensa que si no se lo va a tomar a Mau Junts si Salvador Illa acaba siendo presidente de la Generalitat. Y él dice que bueno, que confía que Junts pues le dé agua, así ha dicho, los apoyos parlamentarios que le ha conseguido hasta el momento. Porque él cree que va a estar 3 años más en el gobierno. A no ser luego que lo imputen, lo juzguen, se vea obligado a dimitir o incluso pues lo condenen a la cárcel. Pero creo que puede ocurrir una cosa. Y ahora os quiero añadir una cosa más. En su querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que desde luego otros jueces no sé si van a admitir o no van a admitir al trámite la querella o la van a archivar. Fijaos que Pedro Sánchez ha pedido 4 años de cárcel para el juez Peinado porque cree que se ha violentado la dignidad de la presidencia del gobierno que él representa. Pero bueno, si consultamos a políticos y a juristas y a gentes entendidas en derecho, yo creo que la inmensa mayoría piensa que esta querella no va a tener recorrido, a pesar de que la lleva la abogacía del Estado, que es muy cara. El abogado del Estado cobra muchísimo dinero de lo que os roban con vuestros impuestos. Y esto también lo tenéis que tener en cuenta. Pero bueno, de lo que dijo que Junts cree que le va a seguir apoyando. Yo lo digo porque posiblemente Junts no lo apoye. Si uno lo apoya, pues no va a sacar adelante los presupuestos y no va a sacar adelante algunas leyes, lo cual lo puede llevar pues a prorrogar los presupuestos del año anterior, como ya había hecho Mariano Rajoy durante 2, 3 años o 4, no lo recuerdo bien, creo que fueron 3 años. Y bueno, y para terminar, pues ha deseado a los periodistas tener unas buenas vacaciones después de haber hecho este balance de su acción de gobierno y de atender algunas de las preguntas que le han hecho. Seguramente fueron periodistas seleccionados, porque a los periodistas, fijaos que los estaba llamando por su nombre. Les estaba llamando Miguel, José, Mercedes, Carmen, no sé cómo se llamaban los periodistas. Y ahora viene mi crítica. Ha hablado de su balance de gobierno, pero se ha dejado en el tintero muchas cosas importantes. ¿Os acordáis de José Lomas? Pues este es el anciano que está en la cárcel porque habían entrado unos inmigrantes ilegales en su casa y pues lo habían amenazado y él para defenderse los tuvo que disparar. Tema de delincuencia, los menas
la delincuencia que hay por las calles, la enorme inseguridad, el tema de la inmigración que semana tras semana vienen a miles. De este tema no ha hablado. Tema de los impuestos, porque en el balance hablaba de que ha conseguido muchos logros maravillosos. Ha avanzado, según él, ha avanzado prácticamente en todo, que no, como no se avanzaba pues con las políticas del Partido Popular, que recortaba mucho los presupuestos. Entonces, todo esto cuesta dinero y no ha hablado prácticamente de los impuestos. En fin, que no ha hablado de la delincuencia, del problema de la inmigración y de los impuestos, sobre todo. ¿Vale? Pues es esto. Luego ha dicho, pues, que nos desea muy buenas vacaciones. Bueno, pues, por muy optimista que esté y que piense que va a estar 3 años más en el poder vendiendo España y dividiéndola cada vez más, pues yo creo que sigue siendo un gobierno débil e inestable y puede caer en cualquier momento. Y en cuanto a la oposición, fijaos, no se pronuncia, no hace oposición, no critica mucho a Pedro Sánchez. Y recientemente Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él prefería más pactar con los socialistas que no con Vox. Y que si necesita diputados socialistas, lo va a buscar entre los diputados socialistas en vez de buscarlo en lo de Vox. Vox es el partido que ha puesto las querellas contra el gobierno, las querellas contra la corrupción. Ha puesto querella contra pues, el presunto caso de corrupción de Begoña Gómez en unos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. Y ahora resulta que Pedro Sánchez se ha querellado contra el juez Juan Carlos Peinado. Y a consecuencia de esto, pues ahora Vox, no sé si se ha querellado o dice que va a querellarse contra pues, Pedro Sánchez y contra el ministro Bolaños y no sé quiénes más, por esta obstrucción que están poniendo contra la justicia. Vox está poniendo querellas, Vox pone denuncias, Vox pone a los tribunales a trabajar, como ya ocurrió, por ejemplo, con el tema del golpismo en Cataluña, que metió a estos líderes catalanes en la cárcel, fueron juzgados, se los metió a la cárcel y luego fueron indultados por Pedro Sánchez, y luego, pues Pedro Sánchez sacando una ley de amnistía, pues también los ha amnistiado. Esto de poner las denuncias lo hace Vox. Y también como el tema de corrupción de su esposa Begoña Gómez. Y ahora pues contra el pobre Pedro Sánchez por haber puesto una querella contra pues, el juez Peinado y contra Bolaños, contra el ministro Félix Bolaños, porque el ministro de la Presidencia, que además es ministro de Justicia, no tendría que criticar, no tendría que cuestionar la labor que está haciendo un juez. Que un juez todo lo que haga tiene que hacerlo dentro de la ley, pero se debe a su labor, porque la sociedad necesita del estamento judicial también, pues, para defender sus derechos. Y así, pues, quiero decir que esto lo ha hecho Vox. En cambio, el Partido Popular nunca ejerce de acusación, nunca pone denuncias ni querellas ante los atropellos que se suceden. Ha hecho unas manifestaciones exponiendo, por ejemplo, el tema del golpismo catalán, el tema de la ley de amnistía, que es inconstitucional, pero no es capaz de pasarlo por la vía judicial. Y tampoco, por ejemplo, si Pedro Sánchez se le ha requerido como testigo por un caso de corrupción y de tráfico de influencias por parte de su mujer, el Partido Popular en el Senado tiene mayoría absoluta y por tanto puede llamar al presidente del gobierno a declarar. La ley le permite, sin embargo no ha molestado a Pedro Sánchez para pues, ir al Senado a declarar y a contestar cualquier pregunta que le pudieran hacer los senadores. Esto contradice mucho, pero no es algo que deberían de extrañarnos. Lo que está ocurriendo con el Partido Popular es que Alberto Núñez Feijóo tiene mucha complicidad con Pedro Sánchez, porque ambos son Agenda 2030. Ambos van a aplicar la misma política de destrozo de España, la misma política de subir impuestos, la misma política de destruir pantanos centrales de energía, la misma política que deriva en que suban los precios de los alimentos, de la energía y de todo. La misma política de consentir la invasión inmigrante y la misma política de hacer, pues, que haya mucha delincuencia. Pues Alberto Núñez Feijóo es esto. Y si
Pedro Sánchez no tiene suficiente de apoyo, es muy posible que lo rescate Alberto Núñez Feijóo. Estas son cosas que deberían de saberse y que las televisiones no hablan. Bueno amigos, pues como decía Pedro Sánchez, que tengáis muy buenas vacaciones porque, como dijo el propio Pedro Sánchez, prevé que al regreso en septiembre todo va a volver a estar muy movido como lo ha sido en el presente mes de julio. Adiós amigos y hasta el siguiente vídeo.